Empecemos rápidamente con los temas de hoy. Igual son pocos, no es mucho, pero me resultan interesantes. ¿Sí? Pero les dejo a ustedes en qué orden podemos hacerlo, porque podemos hacer cualquier cosa. La idea de hoy es practicar un poquito con listas, hacer algún ejercicio puntual. No sé si, creo que hasta ahora no hicimos ninguno. Terminar de repasar y entender bien el tema de iteradores externos y internos. Y dedicarle un ratito a explicarles el TDA lista, que es el próximo que van a tener que hacer. ¿Sí? ¿Qué quieren hacer primero? Bueno, la lista la podemos dejar para el final, pero podemos ejercitar o repasar iteradores. ¿Iteradores primero? Bueno, entonces sí te lo dejo para después. Bueno, si no me equivoco, se supone que ya vieron lo suficiente de iteradores externos como para yo no necesitar dar estas diapositivas. ¿Sí? Entonces les voy a preguntar a ustedes, y mientras más rápido me lo digan, más rápido nos vamos a casa. ¿Qué era un iterador externo? ¿Y para qué lo usaba? Retirar un TDA. Está perfecto, sí. ¿Qué significa que sea externo? Que no está implementado dentro del TDA. Está bien. O sea, sí, está bien. Eso es otra cosa por sí mismo. ¿Qué me dice algo más? Por sí mismo. O sea, un TDA externo es un TDA externo, sí. De la lista original. Perfecto, sí, es lo que ya me decía. Permite un mayor control, pero es más complicado de manejar. Ok, está perfecto, eso también me gusta. Es útil saber. Estos iteradores externos nos sirven justamente para iterar TDAs. No están implementados dentro del TDA mismo, es algo extra, pero que generalmente vienen con la implementación. ¿Sí? Si yo implemento una lista enlazada, voy a implementar también el iterador externo para esa lista. Obviamente es lo que ustedes van a tener que hacer. Y lo que me sirve es para poder manejar yo desde afuera, como usuario del TDA, la iteración como a mí me guste. ¿Sí? O sea, teníamos distintas primitivas de este iterador que nos permitía controlar la iteración paso por paso como nosotros queramos. ¿Sí? ¿Qué primitivas tenía nuestro iterador externo de lista puntualmente? Que es lo que nos interesa hablar ahora. ¿Queda algo para ver? Hay siguiente, ¿sí? Básicamente nos permite saber, bueno, me quedan cosas todavía por recorrer. ¿Agregar algo? Sí, con otra palabra, pero es lo mismo, insertar, ¿sí? Que me inserte un elemento donde está el iterador. Y ver el actual. Ver el actual. Pasar al siguiente. Pasar al siguiente, ¿no? Porque si no puedo avanzar no sirve como iterador. Y una más. Y borrar. Dijimos insertar, borrar también, ¿sí? Que de vuelta es un comportamiento análogo al insertar. Me va a borrar el elemento en el cual el iterador esté parado. ¿Sí? ¿Qué me refiero con eso? Que si hago un ver actual y hago un borrar, el que voy a borrar es el que está en el ver actual. ¿Sí? Toki, toki, toki. Todo esto ya lo saben. Esto es una típica forma de iterar, ¿sí? Cuando tenemos la implementación a mano. Es decir, si implementamos el TDA, internamente lo vamos a iterar de esta manera, ¿sí? Avanzando los nodos uno por uno. ¿Tenés los cables para moverte un poco más para acá? Porque te das justo en ¿Esto? medio de la... ¿Yo? Bueno. ¿Esto te jode también? No, eso no. Ah. Listo. Ahí. Vaya. Bien. Bueno. Esto es como iteraríamos normalmente dentro de la lista, ¿no? O sea, obviamente esto no lo podemos hacer si no implementamos una lista, si somos un usuario de la lista. Por eso vienen a mano los iteradores externos, ¿sí? Si... se lo voy a mostrar. ¿Cómo haríamos lo mismo con un iterador externo? Voilà, ¿sí? Fíjense que usamos las tres primitivas que nos interesan. Bueno, además de crear el iterador, que es una primitiva del TDA puntualmente, ¿sí? En este caso el TDA lista va a tener la primitiva de iterador. Sí, me quedan preguntar. La diapositiva antes está mal. No, yo dije que está mal. No. ¿Ah? Porque estabas accediendo a la... Ah, claro, Vos estás accediendo a la parte que digamos... a la implementación, exacto. Sí. Volviendo a mostrar esto. Tres primitivas, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Preguntamos si hay siguiente, mientras hay un siguiente, veo el actual, hago algo con el actual, avanzo al siguiente. ¿Sí? La idea es totalmente análoga a como iteramos normalmente con nuestras
TDAs directamente. En esta estructura enlazada hacíamos prácticamente lo mismo. Teníamos un nodo actual, vemos el dato del nodo, vemos el siguiente del nodo, mientras hay siguiente iteramos, o sea, es lo mismo. ¿Sí? Es el mismo concepto, solo que esto nos permite, obviamente, accederlo desde fuera de la implementación, que justamente es lo que queremos. Bueno, todo esto ya lo vieron. Y nos faltan dos primitivas, agregar y borrar. ¿Sí? Y les pregunto a ustedes, si estoy en esta situación, ¿sí? Tengo un iterador de mi lista enlazada que está apuntando a este nodo B, que está acá en el medio, y yo inserto un nuevo nodo, perdón, inserto un nuevo elemento, cualquiera. ¿Dónde va a quedar? ¿Cómo me queda el orden de los elementos de mi lista enlazada? B se va para adelante y el nuevo va donde estaba B. Exacto. ¿Sí? Me queda A, nuevo, B, C. ¿Sí? Se corre todo para adelante y lo inserta en el medio. ¿Por qué lo hacemos así? Por el tema de los extremos. Me gusta, sí. Porque si... Casos específicos. Exacto. Los casos borde de insertar al principio y al final, insertando con nuestro iterador de esta manera, son literalmente análogos al insertar primero de lista y al insertar último de lista. ¿Sí? Si hubiera estado apuntando al A, inserto, es como si estuviera insertando al principio de mi TDA. Si estoy insertando al final, que al final no es apuntando a C, sino que al final es apuntando al siguiente de C. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parte? Ahí es como si estuviera insertando insertar último de lista enlazada. ¿Sí? Por eso lo hacemos de esta manera. Y además porque si no, no podría insertar nunca al principio, si lo hago de otra manera. ¿No? Y cuando eliminamos, ¿dónde me queda apuntando el iterador? Hermoso. ¿Sí? De vuelta, misma idea, ¿sí? De manera análoga. ¿Alguna pregunta de esto? Sí, esto lo pasé súper rápido porque creo que Martín me dijo que es lo que más vieron. Así que lo deben tener más claro. Nunca escribimos lo que está atrás. ¿Qué? Es el truco que nunca escribimos lo que está atrás. Claro. Sí, siempre elimino. Y si ahora elimino de vuelta, voy a eliminar B. Voy a seguir comiéndome lo que queda en la lista. O sea, nos quedamos antes de realizar. Exactamente. Perdón, ¿cómo es eso? Si eliminás B, ¿qué vas a hacer? Claro. Y si eliminás C, ¿Qué pasa? Claro, digo, te irás a A, pero con esa lógica. No. Claro. Nunca voy para atrás. ¿Sí? Si elimino B, el iterador me va a quedar apuntando a C. Si elimino C, ¿a qué me queda apuntando el iterador? Al nulo, al final. Exactamente. Es equivalente a que esté al final. ¿Sí? De vuelta, es la misma idea que en la lista hacer si apunto al principio, borrar primero, o si apunto al final, borrar último. ¿Sí? Tienen los mismos efectos. Porque si borro C, de ahora tengo que marcar como último un nuevo nodo de mi lista, ¿sí? Que va a ser el anterior, que es lo mismo que borrar último, ¿sí? Es la misma idea. Bueno, joya. ¿Qué pasa si hacemos esto? ¿Sí? Bueno, me quedo podemos técnicamente modificar nuestro TDA mientras iteramos con un iterador externo, pero no está muy bueno. ¿Por qué no está muy bueno? Se hace un requilombo. Sí, técnicamente sí, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa realmente? Y modificás, podés llegar a modificar el orden en que estás haciendo las cosas en la lista, mientras a la vez el iterador ya tiene como el orden puesto y lo estás modificando a medida que lo va a ir leyendo y para peor. Está bien, sí, es una explicación muy compleja para algo que en realidad es muy complejo, porque puede pasar un montón de cosas, ¿sí? Depende justo donde estemos parados. Si estoy parado justo en el que borro, quizás se me caga la relación y el próximo ya no apunta al correcto y después no puedo iterar más, o si borro el siguiente, pasan cosas raras, ¿sí? O sea, la verdad es que el resultado no es esperado, no es que siempre va a pasar lo mismo, por eso no está recomendado hacerlo. Pero nadie te lo impide, si querés lo podés hacer, pero bueno. Obviamente si hacen esto en un TP y se los corregimos nosotros va a estar mal, obviamente. Bien. ¿Qué más? No es mucho más, pero todo esto que explicamos súper rápido y que de vuelta ustedes ya más o menos saben, en este link lo explica muy bien, ¿sí? Y literalmente tiene casi el mismo contenido que tiene estas diapositivas, así que en vez de ir a las diapositivas les recomiendo directamente que vayan a este link. Porque aparte hasta se ve un poco más bonito y hay más espacio. Bien, iteradores externos, ¿sí? Súper rápido, ya lo vimos muchas veces. Vamos a la segunda parte,
de iteradores, que por supuesto son los iteradores internos. ¿Para qué usamos un iterador interno si tenemos los externos? Porque son más simples. Es más fácil de usar, sí, no más fácil de usar. ¿Es más fácil de usar? Sí, es verdad. Generalmente yo cuando voy a iterar algo, quiero iterar todo, ¿sí? La mayoría de los casos voy a querer algo así. Y usando el iterador externo, bueno, tampoco es tan complejo, ¿no? Pero tengo que escribir mucho código y hago siempre lo mismo. Bueno, el iterador interno viene ya implementado desde el lado de Alan para que nosotros simplemente le pasemos algo muy básico, que es lo que nos va a poder hacer cosas puntuales con cada elemento, ¿sí? Pero después el hecho de iterar, avanzar y moverse y frenar ya va a estar manejado por el iterador interno, ¿sí? No es algo que maneje el usuario del TDA después. ¿Bien? Por lo tanto, es más fácil de manejarlos que en un iterador externo, ¿sí? Bien. Esto es lo que dijimos recién. Estos memes que están muy mal puestos. ¿Sí? Si alguna vez tienen alguna duda o lo quieren estudiar para algún examen o lo que fuera, pueden remitirse a esta diapositiva. Bastante concreto las diferencias. ¿Sí? Es literalmente lo que ya dijimos. ¿Sí? O sea, no son muchas las diferencias, está todo escrito acá. ¿Sí? Básicamente, de vuelta, lleva a cómo manejo el iterador. Si quiero manejar paso por paso o quiero que haga todo por mí y listo. ¿Sí? Viene por ese lado. La pregunta es cómo se usan. ¿Sí? Los iteradores internos son, si bien son más fáciles de usar, tienen una pequeña cosita que los hace quizás un poco más complejos, que es el hecho de que en realidad van a recibir una función que es la que el usuario del TDA tiene que escribir. ¿Sí? La única interacción que tiene, de vuelta, el usuario del TDA con el que lo implementa es a través de esta función. ¿Sí? Que es lo que nosotros le decimos la función visitar, que es la que va a recibir un elemento de los que se van a ir iterando de nuestra lista, va a hacer lo que quiera con eso, y básicamente va a devolver un booleano para indicar si tenemos que seguir iterando o no. ¿Sí? Esa es la firma que al menos nosotros proponemos y que, bueno, es bastante estándar en muchos lados. Bien. Entonces, bueno, ¿y qué hacemos con esta función? ¿Qué cosas puedo llegar a hacer con esto? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno. No funciona. Bien. Del lado de algo, ¿sí? La implementación del iterar es lo que van a tener que hacer ustedes, ¿sí? No se las voy a dar ahora, lamentablemente. Vamos a ver del otro lado, ¿sí? Vamos a ver cómo se usa. Lo más simple de todo, queremos recorrer todos los elementos de la lista y imprimirlos. Lo único que tenemos que hacer entonces del lado de Bárbara o el que usa el TDA, cuando llamamos a la primitiva iterar, es pasarle esta función, visitar, que lo que va a hacer por dentro es imprimir por pantalla, literalmente llamar a printline con el elemento. Y si queremos que continúe hasta el final de la lista, que itere por todos los elementos, debemos entonces siempre devolver verdadero, ¿sí? Devolver true. Porque mientras devolvamos true, el iterador interno va a seguir iterando. ¿Sí? En pocas palabras, literalmente es hacer esto. ¿Sí? Fíjense que estoy definiendo una función anónima, que es lo que va a hacer lo que dije recién. ¿Sí? La defino acá en la misma línea. Pero de vuelta, pueden tener una función aparte, poner el nombre de la función, es lo mismo. Esto es simplemente más común. Y hace literalmente lo que les dije recién. Agarro un elemento, ¿sí? En este caso, bueno, es una lista de enteros, pero bueno, no importa, puede ser un T cualquiera. Lo imprime y devuelve verdadero para seguir iterando. ¿Preguntas? Disculpe, profe. Sí. Jamás entendí por qué ese paréntesis está fuera del corchete ese. Buena pregunta. Esto está acá porque lo que está haciendo es, estamos cerrando, digamos, los argumentos de esta primitiva. ¿Sí? Okay. Esta función está literalmente definida dentro del argumento de iterar. ¿Sí? Es el primer argumento que recibe esta primitiva, esta función.
Entonces acá lo cerramos. De vuelta, esto sintaxis equivalente. Pueden definir esa función afuera si les es más cómodo, asignarle una variable y pasar la variable. ¿Te pasa una cosa? Sí. O sea, retorna la variable por imprime por pantalla, o Sí. la consola, y automáticamente retorna o se corta o vuelve a iterar, eso me da la duda. Bien. Repasemos rápido. ¿Cómo funciona esto entonces? ¿Qué es lo que hace? Internamente, el iterador interno, ¿sí? Del lado de Alan, el que implementa la lógica, lo que hace es llamar a la función que provee Bárbara, que es esta que le damos acá, ¿sí? Pasándole cada uno de los elementos que va a tener la lista, si se pasa de a uno. Cada vez que la llama va a esperar un resultado booleano, que es el que tenemos acá. Si ese resultado de esta función que hace Bárbara le da true, significa que tiene que seguir iterando. Entonces Alan hace el código necesario para que si la función que llamó, que es la que implementa Bárbara, devuelve true, sigue iterando normalmente, ¿sí? El iterador interno por dentro va a iterar con nodos, como hacemos desde siempre, ¿sí? Va a agarrar el primero, va a hacer un siguiente, o el siguiente, aplica la función y listo. O sea, ahí no hay mucha ciencia. La gracia es que ahora del lado de Bárbara depende de lo que queramos hacer. Si queremos imprimir todos los elementos y no frenar nunca, bueno, le pasamos una función que literalmente haga eso. El elemento que recibe lo va a imprimir por pantalla y va a devolver siempre true, ¿sí? Nunca nos vamos a frenar en el medio por ningún motivo. ¿Sí? Esto es lo más básico que podemos hacer con nuestra iterador interno. ¿Sí? ¿Me quieren preguntar algo por allá? Sí, ese B se lo pasa a Bárbara, puede ser. Ese B se lo pasa a Alan en realidad, ¿sí? Acá estamos definiendo la función. Esta es una función anónima que recibe un entero y devuelve un booleano. Alan, cuando implemente esto, ¿sí? Que recibe esta función visitar, ¿sí? Dentro de su lógica de iterar la lista, haciendo lo que ya sabemos siempre, ¿sí? Agarra el primer nodo, while siguiente, if, etc. Llama a visitar con cada uno de los datos de cada nodo, ¿sí? Alan es el que llama a la función, pero el que la define es Bárbara, ¿sí? El que usa el TDO. Alan en ningún momento sabe qué es lo que tiene esa función y no le interesa. Esa es la gracia de este iterador. Está repartida en dos partes la lógica de iterar los nodos y elementos por sí contra la lógica de, bueno, qué hacer en cada nodo, ¿sí? Y decidir si continuar o no. Está literalmente separada en dos. Entonces Alan hace toda la parte de iterar y Bárbara es el que decide cómo visitar cada elemento. Sí. Una duda es, o sea, la persona que imprime los datos, Sí. tendrá que querer que dé true para imprimir. Exactamente. Y Por el eso primero está- devolvemos siempre true, ¿sí? Para que siga iterando hasta el final. Si pusiera un false no haría nada, simplemente itera el primer elemento y nada, termina. Pero podría ella estar dando algo mal que por favor necesitamos, o Alan siempre tiene que cumplir para que No necesariamente. Justamente la gracia de esto, ¿sí? Porque si no, ¿para qué devolvemos true? Es que podemos tener situaciones en las que queramos cortar en la mitad de la ejecución si se cumple cierta condición, ¿no? Y si no me equivoco, esta diapo debería tenerlo. Ah, no, la siguiente. Ahora explico esa parte, así no me salteo la diapositiva. Otro ejemplo de prácticamente hacer lo mismo, ¿sí? En vez de simplemente imprimirlos por pantalla, vamos a calcular la sumatoria de los elementos, ¿sí? ¿Cómo calcular la sumatoria de los elementos? Bueno, sumándolos, ¿sí? No tiene ninguna gracia. ¿Qué es lo único interesante de esta diapositiva? ¿Qué estamos haciendo acá? está sumando cada vez. Está bien, pero ¿dónde lo estamos sumando? Ok, y entonces, ¿qué implica para esta función entonces? ¿Cómo se llamaba esto? Una closure, exactamente. Es una función anónima que está usando variables que están definidas fuera de su cuerpo, ¿sí? Pero que están dentro de su scope, la puede acceder, ¿sí? Esta variable contador va a estar por fuera de la función que le pasa a Bárbara, pero la función modifica el valor para ir contabilizando y después por fuera, yo como Bárbara, bueno, puedo hacer lo que quiera con eso, ¿no? Si calculé la sumatoria de los elementos, bueno, para algo lo habré hecho, ¿sí? Esta propiedad de las closures es que nos permite justamente poder tener este tipo de iteradores internos. Si no, no tengo ninguna manera de devolver valores en ningún momento, ¿no? Yo acá puedo literalmente modificar cosas de afuera para, bueno, guardarme los resultados que yo necesito. En este caso es un entero, pero podría ser cualquier cosa.
Pregunta. O sea que siempre que usemos un iterador interno hay que implementar una función, digamos que lo Sí, complemente. exactamente. Porque hay que pasarle una función que haga algo. Y la función esa que le pasamos siempre a No, pueden hacer una función con nombre y pasársela. Sí, es lo mismo. Si hace una función anónima, pueden hacer cosas como esta. Donde tenés una closure y lo que quieres. Perdón, Sí. una pregunta. Cuando habías pasado la otra diapo que tenías, o sea, la función visitar de tipo T, Sí. ¿eso no lo hace Alan? Alan va a implementar el código que reciba esa función, ¿sí? Y llame a la función. Claro, pero Bárbara es el que implementa la función. Ahí está la diferencia. Alan nunca sabe qué es lo que hace la función, no le interesa, solamente le interesa que vuelva un booleano para saber si continuar o no. Bueno, un ejemplo más, ¿sí? Con una condición de corte. ¿Sí? Si ahora quiero dejar de iterar todos los elementos y quiero, por ejemplo, imprimir únicamente los primeros 5 elementos, bueno, hago exactamente lo mismo de antes. Bueno, en este caso lo está contando por algún motivo. Los imprimo. Pero fíjense que voy a devolver ahora falso. ¿Cuándo? Claro, cuando el contador alcance 5 y deje de ser menor, va a devolver falso. Como va a devolver falso, el iterador interno va a dejar de iterar. ¿Sí? Entonces, efectivamente, lo único que hice fue iterar los primeros 5 elementos de mi lista enlazada. Sí. No, esa es la gracia, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, va a ser n por tu función. Depende de tu función que visitar, la complejidad total. En este caso sí, por supuesto, es el tiempo constante. ¿Sí? Pero bueno, ya está. O sea, literalmente es esto. Si el iterador interno no es mucho más que esto, es un patrón súper fácil de usar. Y se usa en un montón de lados, ¿sí? No solamente en Go, se usa sobre todo en muchos lenguajes funcionales. En Scala lo tuve que usar mucho. Bueno, hoy en día en Java también se usa mucho Java. Python también se usa, es medio paja en Python, pero también se usa. En Ruby. Es que es un ciclo, esa es la gracia, ahí está, es eso. ¿Sí? Es eso, literalmente eso. Cuando hacemos un ciclo for en Python, en Go pasan cosas más raras, pero cuando hacemos en Python, que es un lenguaje muy objetoso, en el fondo está haciendo esto, ¿sí? Literalmente está haciendo esto. Tiene un iterador que tiene los métodos que nosotros vemos y lo implementa, y por dentro es azúcar sintáctico, ¿sí? Escribir for algo. Por dentro hace esto, ¿sí? Esto o el iterador externo, es lo mismo. Sí. Sí. No, en realidad en el fondo son lo mismo. Pero bueno, después igual lo charlamos, por eso es interesante. Pero no quiero sacar mucho tiempo de la clase. En fin, ¿sí? Esto es literalmente todo el uso que le vamos a dar a iteradores. ¿Sí? Y no vamos a dar casos mucho más complejos que esto, porque no hay casos más complejos que esto. Es esto, ¿sí? Iterar es literalmente esto. De hecho, no es un detalle de color. Vieron que, los que vieron Python, cuando haces un for, en realidad estás llamando al iterador que está adentro. Si, que ustedes después implementaron el iterador, si hicieron algoritmos 1 con Diego. Esto que estamos implementando nosotros sigue las mismas reglas, sí, son reglas bastante genéricas, no las implementamos nosotros, o sea, está dada por el ecosistema de programación de todo el mundo. Bueno, ya hay hasta una propuesta para que en Go puedas hacer esto de esta manera y después iterarlo como si fuera en Python. O sea, donde escribías for algo, te lo da también. ¿Sí? O sea que tranquilamente lo que estamos haciendo ahora, en un par de versiones, pueden iterar sus TDAs escribiendo for range TDA y funcionaría de la misma manera. Sí, es bastante mágico por ese lado, pero bueno. Detalle de color. Bien, ¿qué más tenemos que ver para esto? A ver, si me pueden responder bien estas preguntas, estamos. Sí. Pregunta número 1. ¿La función visitar debe estar definida por Bárbara, sí o no? Bien, obvio. La función visitar, definida por Bárbara, ¿puede controlar hasta dónde va a iterar el iterador interno?
Sí, justamente. Es la que controla hasta dónde itera. ¿Sí? Por eso devuelve el booleano. ¿Sí? Alan no sabe hasta cuándo iterar. Alan va a iterar hasta que la función le diga. ¿Se pueden usar las primitivas del iterador externo para implementar el iterador interno? Gran pregunta. Puede pasar cosas raras, como que el iterador interno, al fin y al cabo, es una primitiva de lista. ¿Sí? Pero dijimos antes que el iterador externo está fuera de la lista. Si bien va a acceder a la estructura interna, qué sé yo, es otro TDA. Pero depende de la lista. Y te genera algo medio raro. O sea que aunque se combinan no se recomienda. Técnicamente podrías, pero no está bueno hacerlo y no lo recomendamos y no lo hagan. ¿Sí? La realidad es que no lo hagan porque justamente te genera esta suerte de dependencia circular rarísima. ¿Sí? El iterador interno puede borrar o agregar elementos al TDA. ¿Sí o no? El interno, estamos preguntando el interno. No se puede. O sea, en los ejemplos que vimos insertar algo en algún momento, no tenemos forma, ¿sí? Lo único que tenemos acceso es al elemento actual. Y nada más. No le puedo decir que de repente inserte algo entre esto. O sea, no hay forma, ¿sí? Por cómo está puesta la interfaz no nos permite. Esto es interno. Todo esto que estamos viendo ahora es interno. ¿Eh? Bien. No se pierdan. Por favor. Entonces, no. Con el iterador interno no podemos modificar la estructura. Pregunta. Pero entonces el TDA tendría que tener una primitiva borrar. Y claro, la tiene, ¿o no? La lista enlazada tiene la primitiva borrar. Primero, borrar último. Sí, la tiene. O sea, el TDA se maneja por un lado, el iterador interno lo único que hace es recorrer. ¿Sí? No nos va a poder permitir modificar nuestro TDA. ¿Sí? De vuelta, no se confunda el iterador interno con el externo. Que el externo sí nos permite eso. Y para el iterador interno, si querés borrar, por ejemplo, está el tercero en la lista, ¿hay que también hacer un contador, poner un hijo o algo? No podés. Técnicamente podrías hacer que en la función que le pasa a Bárbara modifique el TDA, pero ahí entras en el mismo dilema que teníamos antes con el iterador externo, donde estás modificando el TDA mientras lo recorres y podés hacer quilombo. ¿Sí? Si vas a querer modificar tu TDA mientras lo recorres, usás sí o sí el iterador externo. ¿Sí? No usas otra cosa. ¿Sí? De ahí viene esta idea. Bueno, y último. ¿Hay que hacer el iterador externo y el iterador interno para el TP de lista? Ojalá que no. Bueno, la respuesta es incorrecta. Sí, va a haber que hacerlo, como todas las demás cosas de lista. Bien, hasta acá llegamos. Sí, esto es todo lo que tienen que hacer de iteradores internos. ¿Sí? O sea, es bastante sencillo el concepto. Y la verdad es que cuando lo implementen van a ser que son 4 o 5 líneas de código. El iterador externo es bastante más largo y más extenso. ¿Sí? Pero bueno. ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos de tiempo? Ok, tenemos un rato. Perdón. Ok, vamos a lo siguiente. ¿Sí? Vamos a explicar rápidamente el TDA de lista para que así ya lo tienen y lo pueden saber. Y en el rato que nos queda vamos a hacer un ejercicio que tenía planeado hacer. Y llegamos con lo que llegamos. Pero por lo menos les muestro todo esto de listas que me parece más importante. ¿Sí? Bueno, TDA lista. Sí, lo que van a tener que hacer, no me acuerdo cuándo se entrega, podemos checar el sitio. Este lunes no creo. El TP1 puede ser. No, entonces el TDA lista. Sí. No lo confundamos, el TP2 viene mucho más después. Bueno, ¡ey! Cállense. TDA lista. Sí, de vuelta, no sé cuándo lo tienen que entregar, pero probablemente sea en una semana o una semana y media. Es grupal, ¿sí? Es de 2 personas, es el primer TDA grupal. A partir de acá todas las entregas van a ser grupales. Ya igual Martín se los dijo, espero que ya se hayan conseguido un compañero. Sí. Y a partir de acá todos van a ser grupales. Bien. Vamos a repasar rápidamente qué es lo que van a tener que hacer y cómo. ¿Sí? Bueno, no mucho del cómo, pero por lo menos qué es lo que van a tener que hacer. ¿Sí? El enunciado, ¿lo podemos ver? ¿Sí tengo internet? Sí.
Sigue literalmente lo mismo que venimos haciendo. ¿Sí? Acá no va a haber nada nuevo, nada que no sepan. Pero el TDA lista es el primer TDA que es ligeramente más complejo. ¿Sí? La pila, la cola son re simples en comparación con lo que tenemos que hacer acá. ¿Sí? Igual dentro de todo sigue siendo fácil. A partir del hash se complica más. Pero bueno, ya no estamos hablando. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer entonces en nuestro TDA lista? Vamos a verlo, bueno, es un screenshot, lo mismo. ¿Qué vamos a tener que hacer? ¿Sí? Tenemos la lista de primitivas acá. Ay, no sé por qué salió. Vamos a mostrarlo acá, vamos a hacer una foto. Todo esto es lo que tenemos que implementar. ¿Sí? No estoy seguro. Sí, puedo. Bueno, puedo hasta ahí. Parecen muchas, no son muchas. ¿Sí? O sea, son, hasta acá viene siendo prácticamente lo que venimos haciendo. Shh. Hey, basta. Al ser una lista podemos insertar básicamente en cualquier lado, entonces acá se empieza a complejizar un poco la idea de agregar y sacar elementos. Sí, pregunta. Recién te pregunté lo del método borrar. Sí. La lista tiene un borrar, no el iterador interno, que lo estamos viendo antes. Pero no tiene borrar primero nada más. Vale, tiene que borrar primero, es lo mismo. Pero no puede significar. Pero ¿cómo borras todo el medio? En este caso, no podés. Porque es limitada la implementación. ¿Sabes? Porque en realidad esto no es todo lo que pasa en una lista, ¿no? Si ustedes vienen de un lenguaje como Python, como Java, y ven la cantidad de métodos que tiene una lista enlazada, se quieren matar si tuvieran que hacer ustedes. Porque tenemos 25 millones de cosas. Había que limitarlo en algún lado, entonces propusimos esta interfaz de lista. ¿Sí? Si no, pueden tener borrar último, borrar en cualquier posición, que es el pop, el remove, el insertar en cualquier... O sea, hay un montón de cosas. ¿Sí? O sea, había que cortar en algún lado. Claro, pero el iterador externo sí tiene borrar. Ahí está la gracia. El iterador externo, vos podés borrar el elemento que vos quieras. ¿Sí? Entonces, igual se puede hacer. Entonces, decíamos, los métodos de insertar y borrar, ¿sí? Los ver primero y último, el largo. En este caso sí tenemos un largo en nuestra estructura, la primera que lo tiene. Y los que dijimos recién, la primitiva de iterar, que es el iterador interno. La primitiva iterador, que me va a hablar un iterador externo, que va a tener sus propias primitivas, que ahora las mencionamos. ¿Sí? Volviendo un rato de las diapos, a ver qué tenemos por acá. ¿Cómo vamos a estructurar nuestra lista? ¿Sí? Nuestra lista enlazada. Se imaginarán que tiene nodos, ¿no? Nodos, en este caso lista, que en realidad son prácticamente iguales a los que ya teníamos antes de nuestra call. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra implementación de lista es una lista simplemente enlazada. ¿Sí? Hay implementaciones más complejas, por ejemplo, lista doblemente enlazada, que tiene punteros hacia adelante, hacia atrás. Hay un montón de cosas más que se le puede agregar. La nuestra es la más simple de todas. ¿Sí? Entonces, insertar primero o último va a ser con L. Vamos a ver que no, y ahora vamos a ver por qué. Empecemos con lo básico. ¿Sí? Nodos. Estos van a ser otros nodos. No tiene mucha gracia. ¿Sí? Tenemos un dato y tenemos un siguiente. ¿Sí? Hasta acá no hay mucha ciencia. ¿Cómo va a ser nuestra lista enlazada? Tenemos un primero, un último y el largo también. ¿Por qué tenemos todas estas referencias? Bueno, para que casi todas las operaciones que tengamos que hacer, si no todas, si no recuerdo mal, sean ¿qué? Sean en tiempo constante, exactamente. Teniendo estos tres campitos de acá nomás, todo esto que hacemos acá es de tiempo constante. ¿Sí? Lo cual es un golazo. O sea que todas las operaciones que tú te hacen en tiempo constante está buenísimo. Por eso también las limitamos a estas. ¿Sí? Si hacemos un insertar en el medio, bueno, eso ya no es de tiempo constante. Y no hay forma de hacerlo en tiempo constante. ¿Bien? Entonces. Y bueno. Y esto tiene que tener. Si no le agreguen más cosas tampoco. ¿Sí? Técnicamente podrían, pero mientras más le agregan, más se complejiza la implementación. ¿Sí? Entonces no se los recomiendo. ¿Sí? Esto es lo básico que necesitan y es suficiente. No necesitan nada más. ¿Te da una consulta? Sí. ¿Te dio anterior? ¿Era? No, ¿cuál es el...? Sí, ¿cuál? La parte de la página web. Sí, acá tengo un screenshot. El último que es iterador lista... Sí. ¿Eso lo hacemos así o lo marcaremos por la interfaz? Es que esa va a ser la interfaz. Ahora llegamos a esa parte, tranqui, ahí llegamos. Pero esa es la primitiva que nos va a hablar el iterador externo, que también va a tener su propia interfaz. Sí. Bueno, parte de descargas, como siempre, no hay mucha gracia. Van a descargarse estos tres archivos.
Lista.go tiene la definición de la interfaz. Los tests lo van a tener que hacer ustedes. Y en lista enlazada van a poner la implementación. ¿Sí? Bueno, lo que acabo de decir. Las primitivas, bueno, ya las mencionamos. Estas son las primitivas básicas que vimos recién. Y las primitivas de iteración, que son las últimas de acá. El iterador externo, ¿sí? Va a ser su propia estructura. Va a ser un iter... Bueno, pueden poner el nombre que quieran, ¿no? Esta es una sugerencia. Pero es un iter lista enlazada. La primitiva iterador de lista, que es la que vimos recién, nos va a devolver, fíjense esto de acá, una interfaz de tipo iterador lista, ¿sí? Por lo tanto, nuestra implementación en este struct, ustedes van a definirle qué campos quieren ponerle, y acá queda un poco más a su criterio, va a tener que cumplir con cierta interfaz, ¿sí? Que es esta de acá, ¿sí? Que es literalmente lo que ya dijimos, ¿sí? Son los métodos que dijimos que va a tener nuestro iterador. Pero bueno, seguimos siempre la misma metodología. Iterador lista es una interfaz que va a definir sus primitivas. Vamos a tener nuestra implementación concreta que obviamente va a implementar esta interfaz y la va, bueno, a hacer concreta, ¿sí? De vuelta, las primitivas son las que ya vimos. Ver actual para ver el elemento actual. Hay siguiente si me quedan elementos por iterar. Siguiente, insertar y borrar, ¿sí? Teniendo en cuenta todo lo que ya dijimos de cómo tiene que funcionar cada una de estas, ¿sí? Y además, esto no es muy importante porque es medio obvio, pero todas estas primitivas también son en tiempo constante, ¿sí? Estas dos, como ya les dije, tengan cuidado cuando las implementen, siguiendo lo que ya dijimos. Y si les queda dudas, vayan a este link que les puse acá, que de vuelta tiene todo lo que explicamos de iteradores, cómo insertar, cómo borrar, en un formato un poco más amigable que en poder de diapositivas, ¿sí? Se los puedo mostrar, de hecho. Está súper explicado, así que literalmente el ejemplo que ya vimos para borrar. Bien, ¿qué me quieran preguntar? No sé si acá, pero la estructura del iterador la hacemos exportable. No, justamente, fíjate que tiene minúscula. Bueno, no sé si ves ahí, pero tiene minúscula. Igual que el struct de lista enlazada. Si los struct nunca los exportamos, lo único que exportamos son la función de creación para, bueno, que Bárbara las pueda llamar. ¿Sí? Y lo que se exporta justamente es la interfaz con sus primitivos. Tuki. Además de todas las pruebas de lista que van a tener que hacer, ¿sí? Siguiendo la misma lógica de pruebas que vienen haciendo para pila, para cola, para lista, bueno, van a tener más pruebas, pero no es nada muy nuevo, ¿sí? Bueno, insertan en dos lados, bueno, pruebo insertar al final, al principio, pruebo borrar, o sea, es más de lo mismo, ¿sí? Ahí no tiene mucha gracia. Van a hacer más pruebas nomás, pero es más de lo mismo, ¿sí? Para el iterador externo, bueno, para el iterador interno también, pero particularmente para el externo también tienen que hacer pruebas, ¿sí? Y ahí es un poquito más variable, porque como el externo podemos borrar, insertar en cualquier lado, qué sé yo, hay que hacer pruebas también para todo eso, ¿sí? Acá les damos un par de sugerencias que pueden seguir para eso. Les recomendamos seguir, o sea, síganlas, para algo se las damos, ¿sí? Las puedo mencionar en voz alta, pero es más de lo mismo. En realidad, en el fondo es más de lo mismo, ¿sí? Siempre que tenemos operaciones de, no sé, insertar, borrar, ver algo, siempre vamos a probar lo mismo. Insertar si está vacía, ver si está vacía, ver siguiente si está vacía. Bueno, cuando no está vacía, a ver, ahora tiene un elemento, está al final, está al principio, tiene varios elementos. Vemos el elemento, recorremos, o sea, es siempre la misma idea, ¿sí? Hasta ahora nuestros TDAs son todos muy parecidos, de hecho son todos lineales, empiezan acá y terminan acá, o sea, la idea es siempre la misma, ¿sí? Así que de vuelta, sus pruebas van a ser más largas, van a ser más pruebas porque son más primitivas, son más casos borde y demás, pero en el fondo son lo mismo, ¿sí? Y para el iterador externo también, es más de lo mismo. Bueno, si siguen las recomendaciones que le damos no van a tener problemas. El iterador interno, como vimos, hay una sola primitiva, por supuesto. Este es lo que ya vimos. Bueno, este ejemplo ya lo mencionamos. Es que a veces esta clase se da en dos partes distintas, y por eso está repetido. También tiene que tener sus pruebas, ¿sí? Por supuesto hay que probar que funcione, ¿sí? Más redundante esto no puede ser. ¿Qué significa que funcione? Bueno, ahí sí probamos también los casos borde que tenemos en nuestro iterador interno. ¿Qué casos borde tenemos? La verdad no tenemos muchos. Y tenemos todos los elementos,
Cuando corta en el medio, ver que corte en el lugar correcto, que llegue hasta el elemento correcto, etc. Sí, son las 2 o 3 cositas que hay que probar y nada más. El iterador interno es bastante conciso. Hay un detalle, se acuerdan que no imprimimos siempre por pantalla, siempre chequeamos con las funciones de assert que nos provee el lenguaje y demás. ¿Sí? Acuérdense de esas cosas también porque con el iterador interno a veces es muy fácil decir, bueno, pruebo que me imprima los primeros 5 elementos, pero eso no me sirve como prueba automática. ¿Sí? Esos 5 elementos, si quiero ver que justamente recorra 5 elementos, bueno, los meto en algún lado. O hago un assert en cada posición, etc. ¿Sí? Bueno, si no me equivoco, eso es todo. Eso es todo. ¿Sí? De vuelta, la lista es como el primer TDA grande que tienen que hacer, pero en el fondo es sencillo. Créanme que es re sencillo, sobre todo ahora que lo hacemos en Go. Cuando hacemos en C era un poco más complejo, pero encima es de a grupo, o sea, les va a resultar poco complejo. Aprovechense para no atrasarse, sabiendo que no es demasiado complejo, métanle ahora. Bueno, terminen el TP, métanle al TDA lista, ¿sí? Y no se atrasen. Porque cuando empecemos con el hash y con el ABB se va toda la mierda. Entonces ahí se complica mucho. ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguna pregunta de lista, de iteradores de lista que quieran hacer? Es ahora. Sí. Pregunta. ¿Cómo hacemos para identificar cuáles son nuestros grupos? Martín mandó un mensaje en Slack para armar los grupos. Fíjate bien ahí que está en el canal de anuncios. Yo Sí. si mandabas un mail o algo así, o después en el mail. No, probablemente después, cuando estén todos los grupos armados y más cerca de la fecha, les asignamos un corrector que probablemente sea el mismo que las entregas individuales. Bueno, a veces. Como es ahí, que lo haga uno ya está. Claro, con que lo haga uno ya está. Sí, no se preocupe. ¿Bien? Chao. Bueno, nos queda un rato, nos quedan 15 minutos. Tenemos tiempo de hacer un ejercicio que para mí está bueno, sobre todo porque no practicamos todavía con listas. Bien, 15 minutos. El ejercicio es muy sencillo, ¿sí? Pero antes que nada, ¿lo hicieron ya de casualidad? ¿No? Este ejercicio se llama downsample. Si no les suena el nombre, porque no lo hicieron. La idea es la siguiente. ¿Sí? Tenemos que implementar una nueva primitiva de lista enlazada. ¿Sí? Esta primitiva se llama downsample, va a recibir un entero. Y lo que me dice que tiene que hacer es que tiene que eliminar todo elemento de la lista que ocupe una posición que no sea múltiplo del número K pasado por parámetro. ¿Sí? Sí, pregunta. Entonces hay forma de hacer módulos. Yo te había preguntado eso. Saber los números que son divisibles. Sí. De hacer módulos en Python. O sea, es la misma operación. Buscala, googleala y te va a aparecer. Pero sí, es lo mismo. No sé qué tiene que ver ahora, pero sí. Bien. Tenemos que hacer la primitiva que nos dicen acá. ¿Sí? Y acá les doy una recomendación a mí particular. Cuando ustedes hacen ejercicios con sus TDAs, a veces es complejo validar que funcione, ¿no? Salvo que estén haciendo todo por RPL, pero si lo quieren hacer en su propia máquina, es un poco más difícil, ¿no? Porque si tenemos que implementar la primitiva, de repente, bueno, le tengo que dar una primitiva a, en este caso, la lista, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La interfaz de lista que teníamos hasta ahora tiene cierto set de primitivas, ¿sí? No puedo de repente agregar algo más. Tendría que además modificar la interfaz de lista. O sea que por cada ejercicio que hago, como que tengo que agregarle, sacarle, y después si tengo que entregar la lista como entidad, tengo que acordarme de sacarle todas esas cosas. Se vuelve medio complejo, ¿sí? Entonces, para no desesperar y no mandar toda la mierda de hacer todo por RPL, yo les recomiendo hacer lo siguiente, ¿sí? Que está acá. Fíjense lo siguiente. Yo tengo en mi carpeta TDAs, antes de que se pierdan con esto, tengo los test de la lista, bueno, test que ustedes no tendrían que ver. Tengo la implementación de la lista, ¿sí? Y además tengo dos cosas. Tengo una interfaz que voy a llamar lista extra o el nombre que yo quiera. ¿Se ve o lo agrando un poquito? Tenía que hacer énfasis acá. Ahí va. Pará, vamos a sacar esto. Pero quería verlo. Shit. Bueno. Tenía los archivos básicos de lista, ¿sí? De vuelta, la interfaz, la implementación, que no se las voy a mostrar de vuelta, los tests, etc. Y si yo quiero agregarle cosas,
podemos hacer lo siguiente. Puedo definir una nueva interfaz, por ejemplo, lista extra, que fíjense que va a implementar todo lo que implemente lista, pero además va a implementar primitivas extra. ¿Sí? En este caso va a implementar la que vamos a hacer ahora, para no ensuciar la implementación de lista que ya tenemos. ¿Sí? Y que no se les mezclen cosas y después se entreguen cualquiera. Todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer dentro de esta interfaz, ¿sí? Y vamos a tener nuestra implementación puntual, que es lista enlazada extra, ¿sí? Que va a tener su función crear, ¿sí? En este caso va a ser igual que la lista enlazada, es lo mismo. Y acá les definimos todos los métodos y primitivas que nosotros queramos, ¿sí? ¿Para qué? Para que después yo lo pueda usar fácilmente. Puedo tener mi propio test, donde pruebo este método, y fíjense que yo creo una lista enlazada extra, hago lo que sea que quiero hacer, y después puedo llamar a la primitiva fácilmente, ¿sí? Sin tener que mancharme con otras cosas. Y es súper cómodo, la verdad que a mí me resulta súper cómodo, y a ustedes les va a resultar súper cómodo si lo hacen, ¿sí? Si no les agarra paja y dicen todo por otro. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que yo pueda tranquilamente hacer un test como este de acá, darle un run y que me diga, che, falló. Falló porque mi implementación de downsample está vacía, ¿no? Que es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Cuando implementemos, podemos verificar que esté todo bien. ¿Bien? Bueno, habiendo dicho eso, vamos ahora sí a lo que tenemos que hacer, ¿sí? Que es esta primitiva, ¿sí? Dijimos que tenemos que eliminar de nuestra lista enlazada todos los elementos que no estén en una posición múltiplo de K. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo? No es necesario, o sea, más sencillo. A mí se me había ocurrido. Sí. A mí se me había ocurrido utilizar un algoritmo similar a la búsqueda binaria recursiva para. En este caso no vamos a poder hacer algo parecido porque la lista enlazada me permite recorrer en una sola dirección, ¿no? Entonces no me queda otra más que ir para acá. Igual tengo que ir por todos los elementos, entonces no me sirve. Podemos usar un iterador, pero en este caso nos piden explícitamente que sea una primitiva, ¿sí? Si fuera una función, de hecho, de vuelta ese no era. Si fuera una función, podría ser esto, ¿sí? Que tengo un iterador externo y literalmente voy contando posición a posición, y cuando tengo un elemento múltiplo de K, un elemento en la posición múltiple de K, lo borro y listo. ¿Sí? Fíjense qué fácil que es hacerlo con iteradores externos. ¿Estás diciendo que la otra forma sería iterar la lista enlazada sin iteradores? Exacto, que es lo que vamos a hacer ahora. Pero además ¿Sí? sería eso sinónimo de iterar la lista nada más que de otra forma. Sí, pero el ejercicio me pide que lo haga así porque el ejercicio es rompeolas si quiere que lo haga así. Entonces no puedo escapar. Lo puedes hacer con un for hasta que el punto último. Sí, que es básicamente cómo iteramos nuestras estructuras enlazadas de base, ¿no? O sea, si quiero iterar todos los elementos, ¿qué es lo básico que voy a tener? Un nodo actual que va a empezar en algún lado, ¿sí? Nodo primero. Mientras tenga un actual, voy a iterar. Y en el medio seguro que voy a hacer algo como actual, punto actual, siguiente. ¿Sí? Esto es lo que seguramente voy a tener. Va a tener variaciones, que ahí viene la gracia, por supuesto, pero en la base siempre es la misma. ¿Sí? Bien, ¿qué condición teníamos? Teníamos que chequear la posición. Si la posición no es múltiplo de K, tenemos que borrar ese elemento. ¿Sí? Bien, puedo borrar si la lista está vacía, pero ¿qué pasa si la lista está vacía y hago esto? No lo hace. Nunca entra al for, ¿no? Entonces no hace nada. Se aprueba el mil, no entraría. Exacto. En realidad, tengo que hacer esto. Perdón, yo me acostumbro mucho a Python a veces. En Go no es tan directo. Sí. Mientras el actual no sea nulo, continúo. ¿Sí? Usar un contador de ahí para la posición de la posición. Sí, que es literalmente lo que ya hicimos, ¿no? O sea, vamos a hacer literalmente lo mismo que vimos recién. Puta, no, para ese lado no, para este. Pero iterando por dentro. Bien. Tenemos un contador.
Y bueno, ahora viene la gracia, ¿no? O sea, ¿qué tenía que chequear? Sí. Sí. ¿Cómo chequeo? Si multiplica. Si el resto de dividirlo por k es 0, significa que es múltiplo. ¿Sí? Para no marearse, a mí me gusta hacer tipo es múltiplo. ¿Sí? Bueno, preguntamos, si es múltiplo hacemos algo y si no es múltiplo hacemos otra cosa. Vamos por lo más fácil. Si es múltiplo de k, la tengo que dejar, no tengo que hacer nada. Si es múltiplo de K, tenías que hacer contador nomás. No tenías que hacer múltiplo de K. Sí, el contador ahora vemos dónde lo actualizamos. Bueno. Sí, pero por lo pronto, cuando caigo en un múltiplo de k, lo tengo que dejar, no tengo que hacer nada. Entonces, continúo. ¿Sí? ¿Qué pasa si no es múltiplo? Bien, que básicamente lo que significa borrar, ¿no? Cuando estamos iterando una estructura enlazada, nodo por nodo, ¿qué significa borrar uno de esos nodos? Me está dando muchos al mismo tiempo. Pero deje de tener una referencia del anterior y que el anterior va a ser referencia al siguiente, ¿no? Perfecto, básicamente eso, ¿no? Así que mi anterior, en vez de apuntar a este, apunte al siguiente. Por lo tanto, si yo estoy borrando esto y tengo que cambiar la referencia del anterior, necesito en algún lado guardarme el anterior, ¿no? Porque si llegué hasta acá lo perdí. ¿Qué tengo que empezar a hacer? Tengo que empezar ahora a guardarme un anterior. ¿Sí? Sí. Sí, en realidad es que esto no lo puedo hacer porque no sabe qué tipo es. Tengo que hacerlo así. Puntero a nodo, listo. Sí. ¿Qué? Es un continuo. Bien. ¿Qué pasa si no es múltiplo? ¿Cómo borramos entonces? Tenemos nuestro anterior y nuestro actual. ¿Qué dijimos que tenemos que hacer? Que el siguiente de nuestro anterior sea el siguiente de nuestro actual, ¿no? Bien. ¿Cómo? Ah, esto es para que me apunte a nulo. Cuando yo declaro un puntero, el valor por defecto es nulo, ¿de acuerdo? Es que yo no puedo hacer esto. Porque no sabe de qué tipo es esta variable. ¿Sí? Hay formas de hacerlo, la forma más cómoda es esto. ¿Sí? Ahora. El caso borde consiguiente sería que... Ah, bien, tenemos muchos casos borde. A ver. Bien, tenemos varios casos borde, tratemos de ir uno por uno. ¿Sí? Por lo pronto, como que la lógica central de lo que tenemos que hacer es esto, ¿sí? Son estas 4 líneas. Me falta una cosa, que es aumentar el contador, que lo aumento siempre. Y pasando al siguiente, que también lo paso siempre. Pero, ahora. Me falta una cosa más, que es actualizar el anterior. ¿No? ¿A quién actualizamos al anterior? Al alto, ¿no? No dependería. ¿Por qué dependería de si borramos o no? Sí, porque si querés borrar el actual tendría que ir y anterior tendría que ser igual al actual siguiente, ¿o no? Casi, pero sí. Cuando borramos y borramos el actual, no me sirve que mi anterior apunte actual, porque lo estoy borrando, ¿no? Entonces tenemos que hacer dos cosas distintas según si borramos o no. ¿Sí? Y acá, bueno, donde se empieza a complejizar un poco el algoritmo. ¿Sí? Pero lo podemos agregar fácilmente. ¿Sí? A ver, cuando no borramos, es fácil. Mi anterior apunta al actual. Sí. Claro que está después de... Ahí va. Cuando sí borramos, ¿a dónde le tengo que apuntar? Claro, el anterior. ¿A dónde lo apunto ahora? ¿No sería actual siguiente? El anterior. Actual siguiente es mi actual. ¿No? Porque lo estoy avanzando. Si yo tengo mis cajitas, ¿no? Abrimos uno. Tengo cajitas. Si este es mi actual y este es mi anterior, ¿no? Y decimos que borramos este actual. Si borramos el actual, estamos apuntando esto así, ¿no?
¿Cuál es el anterior entonces? El mismo, ¿sí? No cambia. ¿Sí? Cuando yo borro este elemento, y ahora este es mi actual, el anterior sigue siendo el mismo, ¿no? No cambia. Entonces cuando borramos, no hacemos nada. ¿Bien? Con el anterior al menos. Bueno, y por lo pronto, la idea es esta, ¿sí? Obviamente esto está súper incompleto, ¿por qué? Porque nos faltan contemplar un montón de casos bordes. ¿No te olvidaste de actualizar al siguiente contenido? Muy bien, buena pregunta. Y de hecho, este contenido está al pedo, no lo tengo mal. Porque quiero ejecutar estas dos cosas. ¿Sí? Perfecto. Antes tenía más sentido, ahora ya no. Bien. Primer caso borde. ¿Qué más? ¿Qué casos borde podemos tener con nuestra lista enlazada? Los bordes. Los bordes, básicamente, ¿no? ¿Y qué significa los bordes? Después de la lista. Bueno, que esté o borrando el primer elemento o borrando el último elemento, ¿no? De hecho, si hacemos la cuenta de esta manera, ¿qué pasa en la posición 0 si hacemos esta cuenta? Esto explota por los aires, ¿no? Tendríamos que empezar a chequear un par de cositas. Ven que no es tan fácil, ¿no? Para nada. No era mucho distinto de 0 K, era mayor a 1. Sí, K es mayor a 1. Pero, ¿qué dije yo? Claro, porque no puedes vivir con 0 si K ya es mayor a 1. Sí, es que estamos viendo si esto lo pasé al revés. Ahí está, ese es el problema. Entonces, acá esto es N. Y si No tendríamos que hacer algo acá es muy... dice por ahí. Ah. Para, ¿esto está bien? Puta. De vuelta, la consigna es K es el número y cualquier posición que sea múltiplo de K la tengo que dejar. Si una posición es múltiplo de K, significa que si eso lo divido por K... Estaba bien lo que estaba haciendo, loco, me estaba mareando. K módulo C. N módulo K. Ahí está. Entonces está bien. Sí, K no va a ser C. Bueno, por lo menos ese problema no lo tenemos. Tampoco ¿Sí? podría ser 1 K para saber. K decía que era mayor a 1. Y si es, en realidad si es 1 creo que mucho problema no hay, porque vamos a borrar todo, ¿no? Pero dice que es mayor a 1. Fíjense que siempre vamos a borrar la posición 0, ¿no? Porque 0 dividido cualquier cosa es 0. Entonces, si borramos la posición 0, estamos borrando el primer elemento, ¿no? Y ya tenemos nuestro primer caso borde. ¿Qué pasa si borramos el primer elemento? ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? ¿A dónde pasa ese primero? ¿No? Si teníamos este ejemplo de recién, y este es mi actual, y este es mi anterior, ¿no? Que a la altura que cambió de anterior a mí, Anterior no tenemos nunca, ¿eh? Los nodos siempre tienen un siguiente, ¿no? Yo tengo un puntero al anterior y un puntero al actual. De hecho, si borro el actual con este código, no debería pasar nada. ¿no? ¿Qué hacemos acá si lo borramos? Dice anterior punto siguiente. ¿Y anterior qué es? Es nil, ¿no? Y si esto es nil y le hago nil punto siguiente, ¿qué pasa? Pánico. Perfecto. ¿Cómo aliviamos ese pánico? ¿No? Que ya tenemos nuestro primer caso borde. Claro. Es básicamente nuestro caso borde. Si anterior es el elemento nulo, significa que estamos borrando el primer elemento. ¿Sí? Y cuando borramos el primer elemento, lo que tenemos que hacer es dos cosas. Una es decir que lista punto primero va a ser lista punto primero punto siguiente. ¿Sí? Le avanzamos uno. Y esto de acá abajo lo vamos a hacer únicamente si el anterior no es nulo, ¿no? Hay como ese puntero, ¿no? Sí, voy al puntero del primero. Fíjense que si borro siempre el primero, que de hecho es lo que pasaría si fuera K1, ¿no? Si K fuera 1, borraría todos los elementos y haría siempre lo mismo. En este caso, la primera vez, si voy a borrar el primero, vamos a entrar acá porque el anterior es nulo, ajustamos el primero, avanzamos el actual, el contador, anterior no lo tocamos, lo dejamos en nulo, y ahí continuamos. A partir de la siguiente vez que tengamos que borrar,
ahí sí, no vamos a entrar acá, vamos a entrar en este else y vamos a hacer que el siguiente del anterior apunte al siguiente del actual. ¿Sí? Bueno, ¿ya está? ¿Qué más nos faltaría? Acuérdense que podemos probarlo, yo tengo el código para probarlo acá, pero quiero que lo pensemos un segundo primero, no es probar y a prueba y error. ¿Sí? ¿Cómo? Puede llegar a ser que queremos borrar el último elemento. ¿Sí? El primero lo vamos a borrar siempre, pero el último a veces, si justo coincidimos, lo vamos a querer borrar. Bueno, ¿qué hacemos si queremos borrar el último elemento? ¿Qué tenemos que contemplar en nuestro código acá? A ver, veamos qué pasa, ¿no? Bien. Si estamos borrando y es el último elemento, va a entrar acá. Anterior punto siguiente es igual a actual punto siguiente, que es nulo. No pasa nada. Actual se actualiza bien, perfecto. Pero me falta actualizar una cosa que me decían por acá, que es que el puntero al último de mi lista, ¿sí? Lista.último, tiene que apuntar ahora al anterior elemento. ¿Sí? Porque estoy borrando el último. Es como hacer un borrar último. Por lo tanto, lista.último va a ser igual a anterior. ¿Sí? Perdón, en el else estaríamos borrando el último. En el else estoy borrando un elemento que no es el primero. Porque si es el primero, entra en esta condición. No sería el último porque no podemos. No, sí podemos borrar el medio. Claro, en el medio vamos a borrar cualquier cantidad y vamos a borrar el último si justo coincide que es múltiplo la longitud con todo. ¿Sí? Si borras el medio, por ejemplo, estarías modificando el último cuando no es necesario. No. Buen punto, sí, tenés razón. Perdón, y sí. Esto lo estamos haciendo siempre, lo tenemos que hacer únicamente cuando borramos el último elemento. Sí, perdón, casi me lo paso. ¿Cómo chequeamos que estemos borrando el último elemento? Casi, al actual, ¿no? Si el actual es el último elemento, lo actualizamos al anterior. ¿Sí? Ahora sí tiene un poco más de sentido. De repente se volvió divertido el ejercicio. Bueno. No, probablemente. O sea, sí, todo lo puedes hacer. Todo un if, else lo puedes hacer con switch. Sí, puede ser, porque son como casos que son independientes. Pero en este caso es más cómodo a mí para leerlo y entenderlo, verlo de esta manera. ¿No? ¿Cómo? Sí. La acreditación, sí. A ver. Si es múltiplo. No, al revés. Toda posición que no sea múltiplo. Toda posición que no sea múltiplo la tengo que borrar. Sí, si no, vamos a hacer un no. Bueno, si hicimos las cosas bien, esta prueba me debería dar ok. Bueno, tenemos un error. Nos faltó una cosa. Bueno, ya está, ya terminamos. Si quieren váyanse, pero en silencio. Nos faltó un detalle más, que ahora me doy cuenta viendo los test. ¿Qué nos faltó actualizar de la lista? La cantidad. ¿Qué dijimos que tiene la lista? Tiene tres cosas. Un primero, un último y la cantidad. O un largo. ¿Sí? Cada vez que borro... Exactamente. Cada vez que borro... acá... Lista, punto... ¿Cómo es? Largo... Menos. ¿Sí? De hecho, el primer test que hice ya me dio falso. Bueno, no lo veo. Por eso. Me decía que tenía mal la longitud. Si tenemos suerte funciona. Y si no... ¡Joya! Funcionó. Listo. Nos podemos ir más. Bueno. Fíjense que qué fácil fue probarlo haciendo todo lo que hice antes, ¿no? O sea, les recomiendo que hagan esto ustedes también. ¿Sí? Si no, iban a tener un bien menos en el parcial. Cuando anterior es igual a 1000, el de primero es igual a el primero punto siguiente. No podría ser actual igual el de primero punto siguiente. Sí, o sea, son equivalentes. O sea, lo que estoy diciendo acá es, esto es lo que tengo que actualizar, ¿no? Este es el puntero que tengo que actualizar. Y esto es equivalente, podría poner actual punto siguiente.
porque primero y actual son lo mismo. Pero es para que quede, a mí me gusta ponerlo así porque es más visual, más fácil de decir. ¿Está mal que el anterior apunte al primero? O sea, No, es otra forma de hacerlo. O sea, que el anterior apunte al primero y que el actual apunte al segundo. Pero que tenés que borrar ahí es el anterior. Y si borras el anterior, necesitas un anterior del anterior. O sea, en este caso no cierra mucho. Para otros casos puede ser, pero acá no. perfecto. No tenemos. Sí, dígame que yo tengo que guardar porque si no me arruino. Pará, bancame, si es una pregunta de la clase, te la respondo primero, porque no me acuerdo muy bien del TP1 ahora. Oh, ok, bueno, a ver, TP1, sí, decime, a ver si me acuerdo cómo O era. sea, a vos te pasaban, yo entendí que era un archivo con, tipo con Claro, cosas. sí, lo que va a ejecutar comandos sobre tu programa es un archivo, básicamente. Claro. Y la función que los lee, tipo, creo que es expand, puede ser. Sí. Para ¿Sí, él no? la entrada. Claro, Te lee una línea. sí. Yo esa línea la puedo guardar en un string de cada, en un arreglo de strings. Claro. ¿Hay alguna forma de hacer? Porque no entiendo si. Sé que hay un. Tipo, como el barra n es. Tenía que dejar de grabar. Que pongo un enter